Bienvenidos a todos los que nos acompañan a través del podcast en esta repetición. Déjenos un comentario. También a todos los que nos están viendo esta tarde, este viernes 30 de abril, a través de las diferentes redes sociales. Quien nos ve a través de Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch. Y también bienvenidos a todos los que nos escuchan y ven a través de Industry Trend en español, este portal estadounidense. Hoy me encuentro con una entrevista interesante. Está conmigo Mariano Sardanz. Él es el CEO de la Gerenciadora de Patrimonios FDI. Vamos a hablar de finanzas personales, un tema que es operar a bajo costo, la obsesión de quienes se autogestionan. ¿De qué se trata este tema? Recibo con muchísimo gusto a Mariano. ¿Cómo estás, Mariano? Te saluda Miguel Payares. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Miguel? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Oye, pues gracias por estar aquí en Ideas de Negocios. Te doy la bienvenida. Antes de comenzar con este tema que me parece interesante, platícame un poco qué es una gerenciadora de patrimonios. ¿Quién es FDI? ¿Cuáles son un poquito de sus datos financieros? ¿Qué presencia tiene tanto en el país como fuera? ¿Hace cuántos años se fundó? ¿Cuántos colaboradores? ¿Cuánto creció? Si la pandemia no les afectó. ¿Nos puedes dar un contexto general, por favor? Sí, la gerenciadora de patrimonios es lo que en el mundo, principalmente en Estados Unidos y Europa, se conoce como un multifamily office, ¿no? Es una empresa que gerencia patrimonios. Eso significa coordinar lo financiero, impositivo, legal, sucesorio y hereditario que tienen los empresarios, necesidades que tienen las familias y los empresarios. La empresa tiene 23 años, la formamos en el año 98, somos 29 personas distribuidos formalmente en 3 oficinas, en Miami, en Montevideo y en Buenos Aires, y estamos distribuidos a las 29 personas en diferentes países de Latinoamérica, ¿no? Clientes, tenemos casi 1000 clientes en 14 países, clientes a los que le hacemos todo este servicio de gerenciamiento de patrimonios, y después tenemos clientes a quienes les supervisamos sus carteras, los guiamos en un tipo de servicio que se conoce en el mundo como portfolio check-up, ¿no? Que es el pequeño inversor que se autogestiona, que necesita una guía, un rubro que te diría, un nicho de cliente que se expandió muchísimo el año pasado con la pandemia, con las cuarentenas, ¿no? Mucha gente autogestionándose fundamentalmente en este tipo de instituciones que se conocen como discount brokers o online brokers, ¿no? Excelente, gracias por esta explicación, creo que me queda claro. Tratando un poco de todavía hacerlo más sencillo para quienes nos escuchan, permíteme decir, Mariano, a ver si entendí bien. Entonces, ustedes como una firma que gestiona o se administra los bienes, las herencias, el dinero prácticamente de ciertos grupos familiares, es decir, ellos pueden armar portafolios de inversión, dependiendo de los intereses, el perfil de los que tengan las personas ahí. Oye, Miguel, yo quiero estas inversiones a largo plazo, son para mis hijos. Bueno, ellos administran, ellos invierten, ellos determinan y analizan en qué lugares del mundo, aquí en México, en qué instrumentos invierten. Eso es lo que sería un poco la gerenciadora de patrimonios FDI, mi estimado Mariano. Sí, extendiéndolo un poco más a cuestiones tributarias. Nadie está obligado a pagar impuestos de más. Entonces ahí es donde trabajamos con los contadores de los clientes para llevar al cliente por el camino menos gravoso a nivel fiscal. También el armado de fideicomisos. Viste que en este mundo cada día más transparente los empresarios son más proclives a recibir ataques de terceros, ¿no? Ataques por cuestiones laborales, ambientales, comerciales, de diferente índole. Entonces, bueno, quien tiene un poco de patrimonio, más o menos, hoy busca también blindarlo, protegerlo, ¿no? Que lo que formó lo pueda seguir teniendo por el resto de la vida. Por eso no es solamente invertir, sino es eficientizar el patrimonio, ¿no? A nivel fiscal, vos fijate, ahí en México, cuántas reformas fiscales hubo en los últimos años, cuánto se ha elevado mucho la presión fiscal, y bueno, mucha gente dice, bueno, a ver, tengo este instrumento que me permite bajar las alícuotas, diferir impuestos, y todo dentro de la ley, siempre respetando la normativa, pero bueno, siempre buscando justamente
evitar pagar impuestos más. No pagar impuestos, sino evitar pagar de más, ¿no? Y para eso hace falta una planificación fiscal nacional e internacional. Y después, fíjate, Miguel, lo que pasó en este último año, ¿no? Mucha gente que no, estadísticamente hablando, por edad, por salud, no tenía por qué haber tenido problemas de salud o pérdida de capacidades cognitivas o fallecer. Muchos familiares, muchos conocidos, amigos, nos dimos cuenta que somos falibles, ¿sí? Y que esta pandemia provocó estragos, y bueno, ahí donde mucha gente tomó conciencia también de ordenar su patrimonio, ¿no? De que la cuestión sucesoria y hereditaria esté aceitada, esté ordenada, ¿no? Que no dejar problemas, ¿no? Eso es otro tema que cada vez más hay concientización en Latinoamérica. En países como Estados Unidos y en toda Europa hay mucha conciencia de tener siempre protegidas las cosas y ya ordenadas. En Latinoamérica no hubo esa, te diría, ese concepto de planificar, ese concepto de ya prever futuras situaciones, ¿no? Que van a ocurrir en algún momento de nuestras vidas. Totalmente, yo creo que esa cultura aquí en Latinoamérica todavía tenemos una amplia brecha por prever estas situaciones, anticiparnos, tener a empresas como ustedes que asesoren, que trabajen, y bueno, creo que esto es también parte de lo que ya está sucediendo, parte de las tendencias que vienen. ¿Qué es esto de operar a bajo costo, mi estimado Mariano? La obsesión de quienes se autogestionan. Platícame un poco de por qué este título. Bueno, en Estados Unidos fundamentalmente hay una nueva generación de entidades financieras que en realidad existen hace 25 años, 30 años algunas, que hoy son gigantes financieros. Te tiro algunos nombres, ¿qué es eso? Charles Schwab, TD Ameritrade, Interactive Brokers, E-Trade. Son entidades financieras, son como brokers, que son como los brokers tradicionales, pero con la gran diferencia que no tenés a alguien vendiéndote, atendiéndote. No hay un oficial de cuenta que quiere que vos compres, vendas, que lo llama rotar la cartera. En cambio, este tipo de instituciones al no tener vendedores, vos ingresás directamente en las plataformas y vos comprás y vendés solo, como que te autogestionás. ¿Cuál es la diferencia? El costo. En muchas de estas instituciones ya no se pagan más comisiones por un montón de títulos que vos comprás y vendés. Comisión cero, ¿sí? Y en muchos otros tipos de transacciones de otros títulos, costos muy bajos. En la compra y venta de bonos, spreads, diferencia entre la compra y venta muy bajos también. Pero ¿cuál es eso bueno viene con algo malo, que es autogestionarse? Vos te tenés que manejar solo. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿qué pasó el año pasado? Con las cuarentenas, mucha gente, al estar encerrado en sus casas, empezó a tener más tiempo para investigar, para replantearse o rever qué tipo de servicio estaba recibiendo. Y ahí es donde empezó a ver las trampas que hay en el sistema financiero. A ver, en el sistema financiero, en el sistema, en el mercado inmobiliario, siempre hay trampas, ¿no? De costos ocultos, costos que de esto no me dijeron nada. Y ahí es donde la gente empezó pará, esto lo puedo hacer solo, o esto me animo a hacerlo solo, ¿no? Y más con mucho tiempo. Entonces, estas instituciones que yo te mencionaba antes, como que son las más grandes, claro, empezaron a recibir millones de inversores en el mundo. Vos pensás que en el tema de las cuarentenas, gente encerrada con mucho tiempo libre, es una cuestión que sigue pasando en muchos lugares del mundo. Y bueno, ahí es donde este tipo de instituciones empezaron a crecer increíblemente, y hoy son las que manejan el mercado. Una famosa de estas es Robinhood, ¿no? Es una aplicación que se maneja mucho fundamentalmente dentro de los Estados Unidos, los adolescentes jugando y teniendo un poco de ahorro y comprando y vendiendo acciones, ¿no? Eso llevó a este tipo a este nicho, ¿no? Personas que se autogestionan, ¿sí? Se autogestionan hasta que se pegan contra la pared, para decirlo de alguna forma, ¿no? Y ahí es donde se dan cuenta de decir, pará, necesito una guía. Necesito a alguien que me
asesore, pero alguien independiente, ¿sí? Quiero seguir autogestionándome, pero necesito una guía financiera, tributaria, de cuestiones administrativas, cuestiones operativas de estos brokers, que ellos no te ayudan. Entonces, bueno, ahí es donde vienen empresas independientes que cobran honorarios, no comisiones. Viste que la comisión genera un conflicto de interés, ¿viste? Cuando vos le pagás una persona que te está asesorando, cobra comisiones por cada compra o venta, de alguna forma tiene un conflicto de interés con vos. Quiere que vos compres y vendas cosas innecesariamente, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una generación de entidades como nosotros que justamente acuerdan honorarios con los clientes y el cliente por ahí te consulta entre 6, 7, 8 horas por año y eso es suficiente para que se autogestione. Pero este segmento de clientes creció de una forma abismal en el último año. Abismal, ¿sí? Entonces, bueno, como te decía antes, nadie quiere hoy pagar comisiones, nadie quiere pagar costos y comisiones innecesarios, ¿sí? Ahora, lo bueno viene con lo malo, ¿sí? Lo bueno de pagar cero o no pagar nada o pagar muy poquito viene con que se supone que tenés que saber todo. La realidad es cuando vos te enfrentás a unas pantallas, como tengo acá, te enfrentás a un montón de alternativas de inversión, llega un momento de decir, bueno, ¿qué hago? Bueno, ahí viene las empresas, que en Estados Unidos hay muchas, que trabajan bajo esta metodología, ¿no? Trabajan asesorando al cliente, no cobrando comisiones, sino asesorando al cliente y que el cliente siga trabajando con ese discount broker, con ese online broker. Y bueno, las diferentes empresas tenemos diferente tecnología para seguir esas carteras, seguir esas cuentas a través de diferentes software y vos cuando hace una operación que no es conveniente, saltan las alertas y se le de alguna forma avisa al cliente, ¿no? Eso está mal, o ojo con aquello, ¿no? Entonces, bueno, es toda una nueva, te diría, industria, la financiera, que ha mutado increíblemente en el último año, Miguel. Industria financiera mutando. Fíjate que me dejas pensando mucho, Mariano. Parte de lo que nos explica Mariano es que en palabras todavía más sencillas de la que él nos explica, es que por querer ahorrarnos una comisión, nos olvidamos que hay personas especializadas que pueden gestionar nuestro propio patrimonio. Es decir, si ustedes no tienen o tienen un poquito de tiempo, no es lo mismo que una persona especializada que esté detectando oportunidades en el mercado, que esté viendo cómo tener el mayor rendimiento, porque no sé, Mariano, tú no me dejarás mentir, el principal objetivo de las personas que están invirtiendo, que se acercan a ustedes, son aquellos que buscan obtener el mayor rendimiento o protección para sus inversiones, ¿no? Considero que ese es uno de los... Entonces, a veces... Pero a bajo costo y no corriendo riesgos de más, ¿no? Cada cliente, viste, como en Latinoamérica se llama el perfil de riesgo, ¿no? El perfil de riesgo. Bueno, lo bueno viene con lo malo, ¿sí? Más conservador, menos rentabilidad. Más rentabilidad, mayor volatilidad quizás, ¿sí? Totalmente. Esto pasa no solo creo que en la industria financiera, sino en general, y es un riesgo que se toma. Yo quisiera aquí aprovechar este conocimiento que ustedes tienen, Mariano, como especialistas, que pueden ustedes dar lectura a lo que está pasando a nivel global, de cuáles son las oportunidades en este momento en la pandemia, cómo obtener estas estrategias. Quisiera preguntarte eso justamente, ¿en dónde están las oportunidades? ¿Cuál es la diferencia, el valor adicional que ustedes como gerenciadora dan a las personas que se acercan a ustedes, a las familias, a las personas morales que están ahí? ¿Qué están detectando? ¿Cuál es la diferencia también en su forma de trabajar? Platícame un poco de eso y antes permíteme saludar a Gaby Medina, Marta Claudia, Daniela Cuso, ¿cómo estamos? Alma Flores, gracias por estar aquí con nosotros viendo esta transmisión y a todos los demás que también veo. Y bueno, sí, adelante Mariano con esta pregunta. Mira, yo te diría, para ejemplificarte lo difícil a veces que es responder a lo que vos decís. Nosotros tenemos tantas carteras como clientes, ¿sí?
tenemos casi 1000 clientes en 14 países a quienes les hacemos todo, ¿no? Lo financiero, impositivo, legal, sucesorio y hereditario. Ahora, el otro perfil de cliente que yo te decía, los que monitoreamos carteras, son casi 2000 clientes más. Estas casi 3000 clientes tienen todas carteras totalmente diferentes. Totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque viste que en Latinoamérica todavía existe el concepto y las instituciones financieras te tratan de, ¿cómo decir? Colocar en un segmento de inversión, ¿no? Vos sos conservador, medio conservador y agresivo. Eso en países como en Estados Unidos está prohibido, es mala praxis. Si yo atendiese a un cliente así, nos retirarían la licencia nuestra en los Estados Unidos, ¿sí? Ahora en Latinoamérica se sigue encasillando a los inversores de esas tres categorías. La típica conservador, medio conservador y agresivo. Entonces, como cada cliente es diferente, tiene necesidades diferentes de fondos, tiene diferente cantidad de ahorro, lo que tiene a nivel financiero en forma relativa es diferente con respecto a lo que tiene a nivel inmobiliario o el valor de su empresa o las diferentes fuentes de ingreso. Y después está lo tributario, lo fiscal, ¿sí? No es lo mismo un instrumento en México, un instrumento financiero en México, que un instrumento financiero fuera de México. La fiscalidad es otro tema muy importante en las inversiones. Dicho eso, lo que te quiero decir con eso, uno puede hablar en generalidades, ¿sí? A ver, ¿qué te puedo decir hoy en una generalidad? En lo que tiene que ver, viste que el latinoamericano es muy conservador, es muy rentafijista, muy plazofijista, ¿sí? Rentafijista que le gustan los bonos, todo muy estable, poca volatilidad, ¿sí? Entonces generalmente tiene mucho inmueble que alquila o bonos que le pagan intereses. Y bueno, lo que se dio cuenta el latinoamericano en los últimos años es que los inmuebles le generan cada vez menos alquileres y los bonos cada vez pagan menos tasa. Entonces el que vivía de renta o el que aspiraba a vivir de renta se pegó, te diría, contra la pared, ¿no? Se encontró en una situación y si a eso le sumas lo fiscal, mucho menos todavía termina recibiendo, ¿no? Entonces, te diría que para el latinoamericano, algo que cambió en el último año o año y medio fue la composición de su cartera. Porque ese inversor que quería conservar el poder adquisitivo de sus ahorros, si iba al inmueble, salió perdiendo. Si iba a los bonos, también salió perdiendo, ¿sí? Y más ahora, si vos vas a buscar tasa, intereses, en los bonos te tenés que ir a bonos muy largos. Ahora, en una situación del mundo donde las tasas están por subir, si te vas a un bono muy largo, el bono se va a destruir en precio en poquito tiempo. Entonces, ir hoy a bonos es medio suicida. Entonces, ¿qué te quedan? Te quedan las acciones. Ahora, los latinoamericanos no están muy acostumbrados a colocar en acciones. El gringo sí. Al gringo vos le ponés menos del 90% de su cartera en acciones, te echa. Le pones menos del 90% de su cartera en acciones y te echa, ¿sí? Generalmente tienen 90, 80% en acciones, 10% en cash o 20% cash. Muchos gringos no usan inmuebles o compran inmuebles en forma con financiación, apalancados, y no tienen bonos, no usan bonos, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque de gurises, de chiquitito, conocen lo que son las acciones, la volatilidad de las acciones. Ya crecen entendiendo eso. Y cuando caen las acciones, ¿qué hacen? Comen arroz todos los días, pero salen a comprar más. Ahorran todos los días y salen a comprar más acciones para bajar el costo promedio de entrada. Es pura metodología. Entonces, yo casualmente lo tengo en mi Twitter, como tweet fijado, digo, una de las peores catástrofes de Latinoamérica es la falta de educación financiera, ¿sí? Esa es una catástrofe en toda Latinoamérica, añadido a eso la corrupción, por supuesto. Pero la falta de educación financiera nos hizo de este pensamiento latino de vivir de rentas. En esto de vivir de rentas, hoy la inflación en dólares que hay en el mundo te está comiendo el poder adquisitivo. Entonces ahí es donde no te queda otra que incorporar en tu cartera una cartera de acciones, ¿sí? Ahora podemos decir, bueno, ¿qué acciones? Porque está todo inflado, está todo sobrevaluado. Bueno,
ahí es donde hay que armar carteras con aquellos segmentos que están rezagados, ¿no? Pero eso es, ya te diría, como aburrir No, ¿cuál aburrir? Sí, está buenísimo. Mira, y se me acaba el tiempo, pero la verdad es que es música para nuestros oídos, creo. Todo esto que nos estás diciendo creo que ayuda muchísimo en lo personal. Ustedes díganme en la audiencia, porque esta perspectiva que tú das de cómo es el mexicano y cómo es el inversor estadounidense, creo que nos pone en perspectiva como para ver, también salir de estos instrumentos. Me llama la atención que hasta nos dices rentafijistas, o sea, muy a lo seguro, muy con una limitante que yo veo que tú dices que es la educación. Interesante, de verdad, Mariano, me llama mucho la atención. Gracias por esta visión. Ahora finalmente nos queda un minutito para cerrar. ¿Cómo acercarnos a ustedes? ¿Desde qué montos son los ideales para acercarnos con ustedes? ¿A través de qué formas? Y también me decías que a nivel global tienen más de 1000 clientes en 14 países. En México, ¿cómo están y cuáles son sus metas para los próximos meses? Mirá, en México está, la verdad, creciendo mucho. El driver fue en los últimos años la cuestión tributaria, porque nosotros somos fiduciarios también, constituimos fideicomisos. Entonces, el fideicomiso es una herramienta que no solamente te protege, no solamente planifica para la parte sucesoria hereditaria, sino también es un instrumento de planificación fiscal, que te ayuda a eficientizar e ir por el camino menos gravoso a nivel fiscal, ¿no? Entonces, bueno, países como México, Argentina, hubo mucha presión y sigue habiendo mucha presión fiscal y claro, el inversor quiere ver, bueno, a ver, dentro de la normativa, respetando la normativa vigente, ¿cómo hago para evitar pagar de más? Bueno, eso es un driver, te diría, que en el mercado mexicano, que fue en los últimos años, que cambió ahora, en los últimos meses cambió. Fíjate, el disparador de cada vez más consultas a nosotros en los últimos meses fue: tengo un familiar que falleció, tengo un familiar que está en malas condiciones, tengo un amigo que jugaba al fútbol toda la semana que está... Entonces, el disparador fue la cuestión: quiero bien ordenado mi patrimonio, quiero bien ordenado las cosas. Si algo me pasa, que mis hijos y mis familias no sufran contratiempos, y si algo no me pasa, pero pierdo mi capacidad de manejarme solo y necesito ayuda de terceros, quiero que lo mío sea mío hasta el último día de mi vida, ¿sí? Entonces cambió el driver de por qué nos buscan te diría, los últimos meses, esto nuevo, ¿sí? De por qué nos buscan los inversores. Obviamente, los clientes, perdón. Y obviamente la cuestión financiera es una cuestión... Nosotros empezamos gerenciando activos financieros en el año 98, después hemos ido evolucionando a una empresa que maneja todo lo patrimonial, ¿no? Pero siempre coordinador con el fiscalista del cliente, con el abogado del cliente, con el notario del cliente, ya con los asesores que tiene el cliente, la familia, ¿no? Porque con ellos te tenés que coordinar también, ¿sí? Muchas veces el cliente dice: de esto encárguense ustedes, yo no quiero saber nada, o porque quiere hacer foco en su negocio, en su empresa, o porque quiere disfrutar la vida. Entonces es con los asesores con los que tenés que intercambiar opiniones y coordinarte, por supuesto, ¿no? Perfecto. ¿Cómo acercarnos con ustedes, Mariano? Bueno, nos buscan como FDI o como gerenciadora de patrimonios, y ahí tenemos diferentes canales, redes sociales, website, WhatsApp y cosas por el estilo, ¿no? Como FDI o gerenciadora de patrimonio, y nos encuentran enseguida. Perfecto, pues de verdad ha sido un gusto, Mariano, gracias, porque creo que a veces este argot financiero hay muchos temas y muchas palabras especializadas, mucha terminología. Creo que nos lo hiciste súper sencillo, te lo agradezco y te esperamos pronto aquí en Ideas de Negocio. Que tengas buena tarde, hasta luego. Te agradezco muchísimo a vos, Miguel, gracias por la convocatoria. Hasta luego.